Hemos hablado de ellos en varios vídeos y tras comprobar cómo Renfe descarta su regreso, ahora en Europa empiezan a encontrarse con más dudas y escollos de lo que se esperaba, algo que puede afectar a su regreso previsto a España, vía Barcelona, cuyos detalles te cuento en este vídeo. Los trenes nocturnos siguen en el imaginario del viajero, con ese aire romántico de antaño tan especial y que suponían por sí solos un tipo de viaje muy especial, siempre alternativa a grandes desplazamientos, pero que en España se truncaron con la llegada del COVID, donde Renfe aprovechó para quitárselos de encima por ser poco rentables. Ahora, diferentes iniciativas en Europa parecían darle una segunda vida y tener un futuro más que prometedor, incluyendo varias rutas hasta o desde Barcelona previstas para finales de este año y en 2025. Sin embargo, diferentes noticias han ido bajando el suflé y ahora parece que su futuro está más en el aire que nunca por los obstáculos que están encontrando a la hora de cruzar Francia, esas empresas que apuestan por unir el mayor número de ciudades posibles o la creciente competencia. A día de hoy, solo una compañía está trabajando para unir Barcelona al resto del continente por este tipo de servicios, tras el cierre del startup francés Midnight Trains y las dudas que genera la unión formada por 4 operadores europeos. De hecho, el comunicado reciente de la compañía gala dejaba muy claro el punto y final de su iniciativa con las palabras textuales: "Con profundo pesar informamos el cese de nuestra actividad, marcando el fin de un sueño, de una visión de transporte europeo y de un viaje hacia un mundo mejor". Un proyecto que durante 4 años buscó hacer realidad la competencia con el transporte aéreo y ofrecer una alternativa sostenible a los usuarios. Fue un revés que, aunque esperado por muchos, daba la puntilla a un mercado que parecía florecer cada día más en el viejo continente y que se está topando con muchos problemas. La falta de financiación ha puesto fin a esta iniciativa y alimenta las dudas sobre el futuro de la movilidad nocturna en el continente, algo que sorprende teniendo en cuenta la apuesta que siempre se ha venido llevando desde Bruselas al impulso del ferrocarril y así dejar en tierra a más aviones, coches, autobuses en su apuesta por descarbonizar el transporte de viajeros. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. La empresa Midnight Trains apostaba por un servicio premium donde había diseñado varias rutas que prometían una experiencia única con camas dobles para viajar en familia y donde además de la línea entre París y Barcelona, la compañía tenía previsto conectar otras importantes ciudades europeas con los trayectos París-Milán, Venecia, París-Florencia-Roma, París-Madrid y París-Niza, una apuesta que quizá se ha encontrado la dificultad añadida de una realidad donde hay que competir no solo con el avión, sino con trenes diurnos cada vez con viajes más cortos o las compañías low cost, en claro ascenso. Por otro lado, tenemos al compendio formado por 4 empresas sobre raíles, las públicas francesa, alemana, austriaca y suiza, que ya había anunciado la creación de varias líneas de trenes nocturnos para unir 13 ciudades europeas, entre ellas Barcelona. De hecho, la ruta entre Zúrich y Barcelona, inicialmente programada para diciembre de 2024, se retrasó a verano y después indefinidamente, y sin darse muchos detalles, aunque todo apunta a las dudas de rentabilidad de la misma, un tipo de servicio que parece cuajar más en rutas internas europeas que en conexiones de este tipo, a pesar de la expectación levantada en la ciudad condal. Con este panorama solo queda European Sleeper, a día de hoy la más asentada y la que parece haber dado en el clavo. La cooperativa belga-holandesa tiene previsto ampliar la red de trenes nocturnos que tienen servicio con la implantación de una ruta entre Ámsterdam y Barcelona, a priori para el verano de 2025, pero ahora surgen las dudas, ya que se teme que no será posible por los problemas de homologación en suelo francés, los mismos que han supuesto un dolor de cabeza a Renfe y que aún trata de solucionarlos, y que aquí podría retrasar no pocos meses sus planes. Un sinsentido que debería haber solucionado desde hace mucho tiempo el gobierno comunitario, pues Francia siempre se vende como el país más europeísta de la Unión Europea, mientras pone la zancadilla a no pocos proyectos de cohesión, especialmente con la península ibérica, y que siempre han negado las autoridades galas, pero que cada vez parecen más evidentes.
Según el propio cofundador de la empresa, el gestor ferroviario francés no les facilita un espacio en el horario, los llamados surcos ferroviarios, el espacio, por así decirlo, para que puedan operar los trenes, asegurando que a la saturación del propio sistema ferroviario francés hay que añadir los trabajos de mantenimiento, que se realizan principalmente durante la noche y que chocan frontalmente con el servicio que ellos ofrecerían. Sin embargo, parece que esta empresa sigue con la idea de unir Ámsterdam y varias importantes ciudades intermedias con Barcelona a medio plazo, aunque viendo difícil cumplir con el objetivo del verano del próximo año, asegurando que actualmente están trabajando en el proyecto de la ruta, pero aún no tienen una fecha de lanzamiento establecida concreta. Un operador que, a pesar de sus ambiciosos planes, a día de hoy solo opera una ruta entre Berlín y Bruselas. Por otro lado, Renfe ya ha dejado más que claro su negativa a rescatar estos servicios. Tal es así que los trenes que los realizaban están ahora en fase de remodelación para operar otros servicios diurnos. Por lo que si algún día decide dar impulso a estas iniciativas, debería comprar nuevo material rodante. Una idea que parece cuajar algo más en Portugal, que no ha descartado ofrecer este tipo de servicio a medio o largo plazo y una vez lleguen mejoras en sus conexiones con España, aunque habrá que ver en qué acaba esta idea, más aún teniendo en cuenta la creciente competencia que se aventura llegará en los servicios diurnos una vez se acorten los tiempos entre las principales ciudades portuguesas y españolas, con los planes ahora en marcha entre ambos países y que hemos contado en varios vídeos del canal. Lo que parece claro es que el resurgir de los servicios de trenes nocturnos no acaban de estar tan claros como parecía, especialmente en España, y habrá que esperar a la citada ruta Barcelona-Ámsterdam y su posible éxito o fracaso para aventurar lo que puede pasar más adelante. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.